Estas no son solo fotos, son ventanas al pasado, instantáneas de momentos que moldearon el mundo. ¿Y si te dijera que detrás de cada imagen hay una historia que cambiará la forma en que ves la historia? Desde guerras y revoluciones hasta descubrimientos revolucionarios y momentos cotidianos, hoy vamos a sumergirnos en las top 100 fotos históricas que cambiarán por completo tu perspectiva sobre el pasado. Prepárate, porque estas fotos harán que repienses todo lo que creías saber. El primer paso de Neil Armstrong en la Luna cambió para siempre la forma en que vemos el potencial humano y la exploración espacial. Una de las imágenes más icónicas de la Segunda Guerra Mundial, que simboliza la valentía y sacrificio de los soldados estadounidenses. La foto espontánea de Albert Einstein sacando la lengua muestra un lado del genio que muchos no vieron. Esta imagen borrosa, tomada por Joseph Nicephore Niepce, fue la primera fotografía en la historia, marcando el comienzo de la fotografía. Cuarto, este hito revolucionario desbloqueó los secretos del ADN, acercándonos a entender la vida misma. La investigación pionera de Marie Curie sobre la radiactividad cambió para siempre el mundo de la ciencia y la medicina. 6. El primer vuelo exitoso de los hermanos Wright marcó el comienzo de la aviación moderna. 7. Esta impresionante imagen del telescopio Hubble nos abrió los ojos a la vastedad del universo y alteró para siempre nuestra comprensión del espacio. 8. El lanzamiento del Sputnik por la Unión Soviética marcó el comienzo de la carrera espacial y una nueva era en la geopolítica mundial. 9. Una instantánea de los primeros días de Internet, que sentó las bases para el mundo digital en el que vivimos hoy. 10. La bombilla de Thomas Edison iluminó no solo el mundo, sino también las infinitas posibilidades de la ciencia moderna. 11. Este momento histórico significó el fin de la Guerra Fría y la reunificación de Alemania. 12. Una de las imágenes más icónicas de la Segunda Guerra Mundial, que simboliza la valentía y sacrificio de los soldados estadounidenses. 13. Un manifestante solitario enfrenta un tanque, un símbolo inquietante y poderoso de desafío contra la opresión. 14. Esta imagen de una joven mujer protestando contra la guerra de Vietnam es una instantánea del movimiento global contra la guerra. 15. El trágico momento en que el presidente Kennedy fue asesinado cambió para siempre Estados Unidos y el mundo. 16. Miles de personas se reunieron en Washington, D.C. para escuchar el famoso discurso I Have a Dream de Martin Luther King Jr. 17. Esta espeluznante foto de los últimos momentos del Titanic muestra la enorme pérdida de vidas y cómo cambió la seguridad marítima. 18. Una foto de la crisis de los misiles en Cuba muestra la tensión que casi llevó a la guerra nuclear entre EEI-CON y la Unión Soviética. 19. Una poderosa y sombría foto de los sobrevivientes del Holocausto sirve como recordatorio de los horrores de la guerra y la importancia de recordar la historia. 20. Esta foto de los soldados en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial simboliza las brutales condiciones de la batalla. 21 estudiantes afroamericanos realizaron una sentada en el mostrador de un Woolworth segregado, lo que desató el movimiento por los derechos civiles. 22. Esta poderosa imagen muestra a Malcolm X momentos antes de su asesinato, un símbolo de la lucha por la justicia racial. 23. Los disturbios de Stonewall marcaron un punto de inflexión en el movimiento de derechos LGBTQ+. 24. Rosa Parks se negó a ceder su asiento en un autobús segregado, inspirando un movimiento que cambiaría para siempre los EEUU. 25. La liberación de Nelson Mandela, tras 27 años en prisión, se convirtió en un símbolo global de la lucha contra el apartheid. 26. Esta imagen de los manifestantes cruzando el puente Edmund Pettus es un poderoso símbolo de la lucha por los derechos de voto. 27. Las mujeres marchando por el derecho al voto, un momento que llevaría a la 19ª enmienda y a la igualdad de género. 28. Tommy Smith y John Carlos levantaron el puño en protesta en el podio, personificando el movimiento por el poder negro. 29. Esta trágica imagen de un manifestante de la Universidad Estatal de Kent encapsula la división sobre la guerra de Vietnam.
Tritiésima. Esta foto de un avión aliado, entregando suministros a Berlín Occidental durante el bloqueo soviético, muestra la lucha por la libertad en la Guerra Fría. 31. Capturada por el telescopio de horizonte de sucesos, esta imagen de un agujero negro cambió para siempre nuestra comprensión del universo. 32. El descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming revolucionó la medicina y salvó millones de vidas. Tercera. El pionero trasplante de corazón realizado por el Dr. Christian Barnard marcó una nueva era en la ciencia médica. 34. El exitoso implante del primer corazón artificial abrió nuevas posibilidades para cirugías que salvan vidas. 35. La prueba atómica en Nuevo México cambió el curso de la historia, inaugurando la era nuclear. 36. Esta imagen de la computadora ENIAC, una de las primeras computadoras electrónicas de propósito general, marcó una revolución tecnológica. 37. El vuelo de Yuri Gagarin al espacio marcó un nuevo hito en la exploración humana. 38. El exitoso vuelo de los hermanos Wright marcó el comienzo de la aviación moderna. 39. La primera exitosa vacuna contra la viruela, desarrollada por Edward Jenner, allanó el camino para la inmunología moderna y la erradicación de enfermedades. 40. Esta icónica imagen de Marilyn Monroe sobre una rejilla de metro representa el ápice del glamour de Hollywood. 41. Esta foto de los Beatles cruzando Abbey Road se ha convertido en un símbolo de los años 60 y de la cultura pop. 42. La imagen de Chaplin en su icónico sombrero y bigote se convirtió en sinónimo del cine mudo y la comedia. 43. El moonwalk de Michael Jackson durante el especial de Motown 25 es un hito grabado para siempre en la historia de la música. 44. Audrey Hepburn en su vestido negro en Breakfast at Tiffany's sigue siendo uno de los momentos más memorables de la historia del cine. 45. El iPhone de Apple cambió el mundo de la tecnología y cómo nos conectamos. 46. La erupción del monte Vesubio enterró a Pompeya, preservando una instantánea de la vida romana para siempre. 47. La trágica caída del dirigible Hindenburg, capturada en esta foto, marcó el fin de la era de los dirigibles como medios de transporte. 48. Una imagen del gran incendio de Chicago que destruyó gran parte de la ciudad, cambiando la manera en que las ciudades gestionan los incendios y la planificación urbana. 49. La famosa foto del Titanic hundido muestra cómo un barco perdido hace más de 70 años fue encontrado en las profundidades del océano. 50. La caída del muro de Berlín unió a una nación dividida y cambió el curso de la Guerra Fría.